a los últimos dos apartados de nuestro librito de eclesiología que hemos venido siguiendo. Vamos a cerrar con entonces los últimos dos temitas que tenemos para tener entonces ya una visión global de lo que hemos hasta ahora trabajado. Hemos hecho una síntesis, a veces hemos agregado algunas cositas, en algún momento hemos dicho cosas en sentido contrario a lo que el librito dice, de manera que entonces hay marcado el texto para que después puedan ustedes verlo con más calma, con más atención. Bueno, digamos primero lo siguiente. Vamos entonces a empezar. Estamos ahí en el puro inicio de la unidad tercera. Ese es el título y vamos a ir avanzando sobre esos puntos que aparecen acá. Dice aquí: el concilio recupera la idea de la iglesia animada por el Espíritu. Esta afirmación que aparece aquí indicada en el libro no nos debería llevar a concluir que hubo épocas en las que se pensaba que éramos autosuficientes, por ejemplo, es un poco pelagiano, ¿no? Es decir, podemos solitos y ya está, ¿no? Nuestras fuerzas fuertes son suficientes. Siempre ha sido muy claro la iglesia a lo largo del tiempo que pues, no estamos solos, que el éxito del camino depende de la guía del Espíritu y de nuestra docilidad. Eso ha sido siempre claro. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay ideas que se van como oscureciendo a lo largo de la historia de la reflexión cristiana. Eso ha pasado con muchos temas. Un tema, por ejemplo, de esos famosos es, para por ejemplo, el tema del laicado. El tema de la vocación y misión del laico, por ejemplo, durante muchísimos años estuvo totalmente oscurecido. Y no por algo importante, era porque había otros temas más importantes por las circunstancias históricas que hicieron que se apagara un poco el tema en concreto de la misión del laico. Fíjense que el apagón duró desde el siglo XVI hasta el siglo XIX finales, donde nadie pensaba en los laicos, o se consideraba como quizás de segunda categoría o tercera, al punto de que para un laico fuera una persona que tuviera, digamos, cierto futuro en cuanto a su vida cristiana, tenía incluso que asociarse, por ejemplo, a órdenes terceras, de órdenes y congregaciones, o sea, que ser terciario, franciscano, terciario, carmelita, a ver qué, ¿verdad? Para poder de esa forma, para crecer y madurar en su vida de fe. Incluso esa, digamos, esa particularidad se mantuvo hasta casi inicio del siglo XX, ¿verdad? Imagínense que, por ejemplo, la última obra que habló sobre laicos y misión, así digamos, todo claro, directo, fue San Francisco de Sales en el siglo XVI. Y de ahí en adelante, la siguiente obra que ponía en su lugar el quehacer de laico y su misión es hasta de más o menos 1936, con la aparición del primer número de un libro llamado Camino de San José María Escrivá de Balaguer, que retomaba el tema del laico por primera vez después de un montón de años y de casi siglos, ¿verdad? Entonces esas cosas se dan. El tema es que estamos ahorita, que sería todo lo que se refiere a esta condición de la iglesia comunidad para el Espíritu, no es que quedara totalmente desatendida o archivada, pero sí se oscureció durante un tiempo. Es lo que desde el concilio recordamos que la iglesia está guiada por el Espíritu, animada por él. Pentecostés es el inicio de la misión de la iglesia y de la asistencia del Espíritu a la iglesia en el cumplimiento de su misión. El tiempo de la iglesia comienza en la ascensión, recordemos. La misión y la asistencia para la misión en Pentecostés, ¿verdad? Entonces, el día de Pentecostés, el Espíritu es enviado y la iglesia es animada a cumplir con una misión, y además de eso es vivificada a la iglesia por ese Espíritu para llegar a todos los confines de la tierra. Hoy día estamos como sintiendo que se nos están recordando cosas de un modo muy directo. Hoy, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, curiosamente, en La Nación apareció una crónica de una catequesis del Papa
al iniciarse una actividad evangelizadora en Roma, en esos días, como una misión. Y lo que el Papa dice en ese encuentro fue que era Pablo VI y fue como un envío de la gente que va a trabajar en esta misión. Porque el Papa dijo allí: lo destaca la nación de la parte internacional, extraña, de modo extraño, y con un buen pedazo de información. E incluso la famosa frase del día que aparece en la nación es del Papa y habla de los cristianos que vamos a ser revolucionarios. Yo no sé si el que escribió la nota o el que hizo la síntesis pensaba de pronto que estaban invitándose como el Che Guevara 2, ¿verdad? Pero ciertamente el mismo texto que aparece en la nota del periodista no hace entender eso, sino que efectivamente nos lanza a una misión que implica llegar a todos los ambientes y habla sobre el tema de los 99 versos 1. Y dice el Papa: nosotros estamos ya hartos de estar chineando, engordando y peinando una única oveja. Y agrega diciendo: nosotros no somos peinadores, somos buscadores, dice él. Entonces tenemos que dejar esa que está ahí gordita y tranquila donde está, y tenemos que salir a buscar a donde hay que nuestra. Y esa es la idea. La frase es fuerte, dice algo así, ¿verdad? No somos peinadores de ovejitas únicas y chineadas. Yo, por ejemplo, pienso, yo se lo dije incluso en algún momento a quien sabe qué decírselo, que de alguna forma me parecía porque el plan de la propuesta arquidiocesana de evangelización y el primer anuncio se iba en esa línea, engordar gordos. Y bueno, no me gustó, porque no, la verdad es que era cierto, ¿verdad? Y así como yo lo veo, es engordar gordos. Eso siempre es trabajar con un grupo de gente eternamente, y todo lo que se ha planeado para ir hacia afuera es creyendo que la gente que está allá afuera está sentados en una sala esperando que uno llegue para hablar con ellos y que ellos se van a dar la emoción y que entonces ya está todo hecho, ¿verdad? Y todo lo que se hace. Entonces resulta que efectivamente esa propuesta de Papa va en esta línea, ¿verdad? Y ahí aparece el texto que está en la página 56. Es el número 150 de la parecida. Dice así: a partir de Pentecostés la Iglesia experimenta de inmediato fecundas erupciones del Espíritu, vitalidad divina que se expresa en diversos dones y carismas y variados oficios que edifican la Iglesia y sirven a la evangelización. Esto es muy interesante porque eso de la Iglesia nos demuestra que es así. Cuando uno estudia un poquito eso de la Iglesia, uno se da cuenta que es así. Uno se da cuenta, por ejemplo, que muchas veces el camino de la Iglesia es como una onda de esas de sonido, por ejemplo, ¿verdad? Con momentos altos, momentos bajos. Y curiosamente, cuando hay momentos bajos, es porque la Iglesia llega a entender la acción del Espíritu en ella. Pero de inmediato viene una reacción y vienen momentos altos. Y normalmente, cuando vienen esos momentos altos, es porque se ha percibido de inmediato la acción del Espíritu, sobre todo suscitando carismas, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, un momento bajo, por ejemplo, siglo X, 11, 12, y de repente, San Francisco, Domingo de Guzmán, un momento bajo, siglo XV, viene el 16, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, Vicente Ferrer, ¿verdad? Francisco Javier. Vienen momentos difíciles, complejos, por ejemplo, en la época de la Edad Moderna, y de pronto viene después la reacción, movimientos que llevan al Concilio Vaticano II, pero además de toda la experiencia del siglo XX de la aparición de movimientos laicales, ¿verdad? Que son la gran novedad de esos tiempos en que estamos. Y ciertamente la presencia además de hombres relevantes y animadores de la vida de la Iglesia, desde Juan Pablo II a San Francisco, que ciertamente nos empujan y son momentos en que nos sentimos en alza, ¿verdad? Después de crisis. Pero ciertamente eso se vive, eso es parte de la experiencia concreta que tenemos, ¿verdad? De momentos de bajada para que hay momentos de subida. En esa línea que no es parecida, de que es cuando interviene el Espíritu, ¿verdad? Y justamente nos da pistas de cómo tenemos que reaccionar para la vida.
Entonces, el deber del Espíritu nos guía y nos lanza a cumplir con la misión. Es como el alma de la iglesia que anima, unifica e impulsa. Varios padres de la iglesia, cuando hablan del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, la comparan con el alma y el cuerpo. Y hablan del Espíritu como el alma de la iglesia, ¿verdad? En concreto, hay un texto allí de San Agustín, en la página 60, que habla sobre este punto. Luces de San Agustín muere en el año 430. San Agustín y su experiencia de vida es muy conocida por todos, ¿verdad? Se le considera uno de los padres de la iglesia latina más importantes, y pues él escribe esto en su época ya de convertido, evidentemente, y también ya siendo obispo de Hipona. Hipona estaba donde ahora está Libia. Ahí estaba ubicada este lugar, ya no existe la ciudad, era una ciudad grande en esa época, y tenía a Agustín de obispo. Cuando él, por ejemplo, escribió una de sus grandes obras, que es la Ciudad de Dios, que estaba justamente allí, de obispo en Hipona, estaba mayor, estaba enfermo, y salía en las mañanas, se subía un poco a una especie de azotea que tenía la casa donde vivía, y él sufrió muchísimo en esas épocas porque era el momento previo a la llegada de los bárbaros. Y lo que veía, por ejemplo, Agustín desde la azotea de su casa eran los campamentos de los bárbaros que ya venían, sobre todo los pueblos que venían por esa zona entrando, que eran los llamados vándalos. Y entonces ocurre que los veía y sufría amargamente, y veía cómo Occidente sufría. Occidente sufría tremendamente, y por eso la ciudad de Dios es justamente ese choque que hay entre la ciudad de la luz, la ciudad de la oscuridad, o si quiere la ciudad del mal, la ciudad del bien, Dios y el mal, ¿verdad? En pugna constante, pues sentía como que el mal estaba avanzando, y cuando él veía los campamentos sufría más todavía. Bueno, de Agustín, ese siguiente texto de un sermón suyo, dice: lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Va a ser justamente San Agustín acá lo que muchos padres afirman cuando comparan a la iglesia y el espíritu con el cuerpo y el alma en el caso de las personas. Y todo debe ser visibilizado desde la misma iglesia local y el rol en ella de su obispo. ¿Qué es lo que tiene que ser visibilizado? Justamente la acción del Espíritu en la iglesia. Entonces, como que hemos leído, se insiste en que la iglesia local es donde se debe percibir como efectivamente el Espíritu actúa. O sea, que es nuestra manera de percibirlo. Y más en chiquito, incluso las parroquias, y más en chiquito incluso los movimientos de la iglesia. Fíjense que, por ejemplo, cuando Juan Pablo II en Crisis Fidei Laici habla de la parroquia, dice que la parroquia es, a fin de cuentas, la iglesia cerca de la casa de los fieles. Es nuestra manera más inmediata de ver a la iglesia en acción y también del espíritu actuar en la iglesia, a través de la parroquia. Luego está la diócesis, y ya más en grande, la iglesia universal. Pero en la iglesia local, en la diócesis, es donde efectivamente percibimos mejor y más directamente la acción del espíritu. Y el rol del obispo aquí es muy importante, porque el obispo es el que gobierna, el que santifica, el que rige, ¿verdad? Y ciertamente eso hace que su rol sea muy importante, porque es donde se visibiliza un poco ese empujar de la iglesia, de lo del espíritu a la iglesia. Por ejemplo, cuando un obispo tiene que discernir la conveniencia de un carisma en la vida de la iglesia para el bien común, y lo que está haciendo allí es visibilizando en el fondo la acción del espíritu en esa iglesia concreta para descubrir si tal o cual carisma contribuye o no para el bien común. Pero si lo hace correctamente, genial. A veces no lo hace tan correctamente, pero lo normal sería esforzarse mucho para pulirse en la difícil tarea de discernir, ¿verdad? Porque discernir, pues, ciertamente no es tan fácil, ¿verdad? Sobre todo la gente que tiene poder, la gente que tiene poder en su comillas, ¿verdad? Poder de tomar decisiones, la necesidad de ser el que manda.
Y muchas veces el que manda y el que tiene que tomar decisiones está muy solo, ¿verdad? Entonces su habilidad para discernir es muy importante. Yo no sé si os contado a ustedes una vez la experiencia de Juan 23. Juan 23 escribe una vez a su manera, ¿verdad? Cuando él escribe y dice, bueno, pues cuando yo era sacerdote y tenía algún tipo de duda, alguna cosa por ahí que me preocupaba, de inmediato, ¿qué hacía? Hablaba con mi obispo y eso me daba pistas y me daba orientaciones y yo feliz. Después, más adelante, ya yo fui obispo. Entonces, cuando yo tenía una duda, alguna cosa que no sabía cómo resolver, entonces, ¿qué hacía? Buscaba a un superior, a un obispo cercano, hablábamos con que tenía más experiencia, nos daba una luz, una orientación para saber qué hacer. Pues pero hoy en la mañana me desperté y tenía una duda. Y de pronto me convertí en el Papa. Y dice, aquí me pregunto. Y todo resulta que efectivamente dice, bueno, hay cosas muy sencillas, entonces que dedicarme a pulir mi capacidad de discernir, ¿verdad? Y pues todavía pongo la cosa también en el caso de lo visto, ¿verdad? Estamos solos a la hora de decidir y de discernir sobre estas cosas, bueno, hay que aprender a discernir bien. Una de las personas que más escribió sobre el tema y que más nos invita a hacerlo con cuidado es el discernir, ¿verdad? Es justamente Ignacio de Loyola, ¿verdad? Los jesuitas tienen una obra muy grande internamente, que todos conocemos, en que se anima y se empuja a la gente a descubrir el modo correcto de discernir, para descubrir qué es lo que Dios quiere en nosotros y a través nuestro, ¿verdad? Bueno, ese tiene uno de los grandes enredos que se tiene pendiente de esto. ¿Cómo discernir correctamente? De cara también a hacer visible la acción del Espíritu en la iglesia local, ¿verdad? Muy bien. Además, el Espíritu convoca y da vida mediante los sacramentos a nuevos cristianos. Hoy estaba leyendo un pedacito de una entrevista que se le hace al cardenal Walter Kasper. Kasper es un cardenal alemán, ya es emérito, un importante teólogo, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que un día de estos el Papa Francisco habló de él, contando que estaba leyendo una obra que se llama La Misericordia, que es de Kasper. Kasper durante mucho tiempo fue encargado del castello que se encarga de relaciones con los pueblos, con las otras religiones, el tema del judaísmo. Y Kasper tiene una entrevista que acaba de publicarse, hace un año más o menos, que se publicó. En la entrevista a Kasper dice, tenemos que darnos cuenta de que hay algo que tenemos que tener siempre presente, y es que no basta con una mentalidad de conservación de la vida de la iglesia, no basta con una mentalidad de conservación, lo de la oveja peinadita y guapa, no basta con la conservación que tenemos. Es decir, a veces parece, hablando sobre todo de la iglesia europea, a veces parece que nos da cierto temor llevar adelante acciones que hagan crecer a la iglesia, o sea, engendrar nuevos cristianos. La prioridad número uno de la pastoral tiene que ser esa: ¿cómo logramos que el Espíritu genere nuevos cristianos? O sea, no podemos ser estancados. En el instante en que no crecemos, estamos fregados. Por eso es que también el Papa ha insistido una y otra vez, es preferible moverse, inventar, tirar hacia el agua y meter la pata, que cerrar las puerticas, cerrar las ventanas, meter neftalina y se acabó la cosa, ¿no? Y entonces nos enfermamos todos, ¿verdad? Entonces, por eso él habla continuamente de que hay que arriesgarse, ¿verdad? Dice, es terrible el que se enferma por estar encerrado. Yo prefiero 1000 veces el que se equivoca en algún momento, pero haciendo algo, ¿verdad? Haciendo algo. Y esto es para nosotros también un llamado de atención. Demos entonces ahora un paso más y acerquémonos a las notas de la iglesia. Cuando hablamos nosotros de notas de la iglesia, hablamos de las características de la verdadera iglesia o de la iglesia de Cristo.
esas 4 notas, ¿verdad? Por ejemplo, durante una época se decía que era una santa, católica, apostólica y romana, no, ¿verdad? La romanidad no es una cosa característica de la iglesia, ¿verdad? De modo que entonces tendremos que decir primero que son unas características que ya quedaron clarísimas en el Concilio de Nicea del año 325, lo mismo que en el primero de Constantinopla del año 381. Hablamos un poquito inicialmente de la unidad. ¿Qué entendemos por unidad en la vida de la iglesia? Recuerden ustedes que incluso en la vida de la iglesia, cuando se atenta contra la unidad, se reservan algunas de las penas más grandes que existen en la vida de la iglesia para una persona, para un fiel. Cuando empezamos en la excomunión consiste en que una persona queda fuera de la iglesia, no que no puede comulgar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está divorciada, vuelta a casar, una vez me decía, es que yo estoy excomulgado. Entonces yo le decía, no, mire, entiende, usted no está fuera de la iglesia. Usted tiene una limitación concreta para poder recibir el cuerpo de Cristo en la celebración de la Eucaristía. Pero desde esa comunión no se habla cuando se habla de la excomunión. El que está excomulgado está fuera de la iglesia, ya no es parte de la iglesia, ¿verdad? Ahora, se les puede readmitir, sí, claro, ¿verdad? Se levanta la pena, ¿viste? Pero la pena la puede levantar según sea el caso. Una de las razones por las cuales se excomulga, la persona se pone fuera de la iglesia, es una atenta contra la unidad. Hay una de las tres causas o causales de excomunión tienen que ver con violentar la unidad. Uno es el cisma, otro es la herejía y otro es la apostasía. Son 3 vías. Normalmente la herejía es una excomunión que se llama frente de sentencia, que es una excomunión que se realiza después de un proceso, ¿verdad? A la persona se le invita a retractarse, se le hace un estudio de sus obras, se ve qué es lo que piensa, se le escucha, se le invita, si se comprueba que es una enseñanza contra el gusto de la fe, se le invita a retractarse y a cambiar su manera de ver las cosas. Si no quiere, pues entonces la sentencia indica la excomunión, ¿verdad? Luego estaría la excomunión que se llama la de sentencia y es automática. Por ejemplo, si yo me pongo allí en la Plaza de la Cultura, organizo un acto público, soy una persona reconocida católica, me paro por ahí en una tarima y digo, a partir de hoy renuncio a mi fe, me convierto inmediatamente en una apóstata. En ese instante, eso es juzgado. Es la sentencia, nada más que decir, ¿verdad? Es automático, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del cisma, igual, yo soy católico, yo pertenezco a la iglesia, y de repente un día, por A o por B, aparezco, por ejemplo, sacerdote anglicano, con esposa y todo, ¿verdad? En la sala de frente. En ese instante, yo soy suicida, ¿verdad? Renuncio a ser parte de. Entonces, un cisma es división, separación. Voy y me hago esa parte, ¿verdad? Herejía es cuando yo niego una verdad de la fe. Y apostasía es cuando rechazo todo el conjunto de mi fe, ¿verdad? Por ejemplo, hay una ridiculez que hacen algunos por ahí que se llaman apostasías públicas, en que yo, por ejemplo, voy a mi parroquia y pido que me borren el libro de bautizos, ¿verdad? Bueno. Eso pasa mucho en Europa, unos payasos por ahí, que andan por ahí, ¿verdad? Entonces, van a la parroquia, es un acto público y piden que, pero muchas veces más bien es más dramático porque lo hacen en lugares públicos, hay una formulita que les dan ahí, ellos la rellenan diciendo que ya no son parte de la iglesia y luego van entonces, se entregan el papelito en las parroquias donde piden que les borren del libro, ¿no? De bautizos. Lo que no se entera es el bautismo no se borra, entonces seguirá, ¿verdad? Pero ciertamente, pues, por lo menos le ponen un poco de Radex en el libro de bautizos, ¿verdad? Bueno, esas son las famosas apostasías públicas, se llaman, ¿verdad?
Bueno, esas causales generan exclusión, ¿verdad? Entonces, contra la unidad existen estos atentados, digamos, ¿verdad? Y tenemos siempre, esos son los más graves. Eso no quita que existan otras maneras de atentar contra la unidad, ¿verdad? Que son menos graves, que no tienen excomunión, pero que no dejan de dañar la unidad, la comunión en la vida de Dios. La unidad dice que es el reflejo de la divinidad y notorio en unidad de salvación que se anuncia, único mensaje, único pueblo, una confesión de fe. Entonces, esa unidad se nota en la unidad de salvación, o más bien, en la idea de salvación que se anuncia, en el único mensaje, somos un pueblo único y tenemos una única fe. Esa unidad dice aquí es don y tarea. La unidad la fortalece el espíritu día a día, pero también es tarea, es construirla siempre, con actitudes, con mi manera de ser, con mi manera de estar. Por ejemplo, digamos, si yo soy un sacerdote de X diócesis y me llama el obispo para una colaboración que necesita, o para cambiarme de parroquia, o para lo que sea, y yo me pongo ahí medio insoportable, ¿verdad? Y le digo, ¿quién es? Para ordenarme nada, para vaya a la porra. Yo soy autosuficiente, usted no me manda, usted no es nadie. Mi familia es, entonces, lárguese, no puede ver. ¿Verdad? Este tipo de cosas, y además lo público, y me cae con el obispo, y puse su lugar, porque yo soy muy extraordinario. Ese obispo quién es, para mí nadie. Frente a mí, nadie, no tiene nada que hacer. Yo soy el único del mundo. ¿Verdad? Eso que yo lo haga atentaría contra la unidad, dejaría pésima imagen de la unión interna del mundo. Pero diario, y eso dañaría la imagen de la iglesia, ¿verdad? Es una tarea entonces más bien contrario: mostrar unidad, mostrar comunión, mostrar respeto mutuo, mostrar siempre que estamos caminando, disparando en la dirección, ¿verdad? Entonces es muy importante sentir siempre que la unidad es tarea. En mi parroquia, colaborando. En el movimiento, colaborando. Cuando en público se pide una opinión sobre lo que piensa la iglesia sobre tal cosa, yo no puedo ser desleal. ¿Verdad? Hay católicos, por ejemplo, que en público dicen pestes sobre lo que la iglesia enseña en algunos temas. ¿Verdad? ¿Qué imagen tenemos? Horrible, ¿verdad? Cosas católicos que dicen cosas terribles sobre la iglesia en algunos temas concretos y lo hacen público, ¿verdad? Son cosas que dañan la idea esta de unidad, ¿verdad? El concilio insiste en esa unidad y la idea queda reflejada en el compendio. ¿Qué nos dice el compendio de la iglesia sobre el tema de la unidad? Página 67. Dice el número 161 del compendio sobre la unidad, la página 67. ¿Por qué la iglesia es una? Porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las personas. Como fundador y cabeza, a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo. Como alma al Espíritu Santo, que une a todos los fieles en la comunión de Cristo. La iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. Porque si muy en síntesis, esto es el compendio del catecismo de la iglesia, nos hace ver que efectivamente esto es la unidad y por tanto implica para nosotros trabajo, responsabilidad, tarea, ¿verdad? Bueno, esa es la síntesis que ofrece el compendio. Expresa más claramente lo necesario para salvarse y reconocer los elementos para ello en otras comunidades cristianas. Recordemos que en el mismo catecismo de la iglesia se insiste muchas veces en este punto. En las iglesias cristianas no católicas existen muchos elementos de gran riqueza que tenemos que valorar.
Aunque, puede seguir, todo lo necesario está aquí en la casa. Pero eso no quita que en las casas vecinas haya cosas valiosas, ¿verdad? Que pueden ser cosas que todos estimamos y reconocemos como valiosas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Ahora, algo fundamental es insistir: unidad no es uniformidad. Unidad no es uniformidad. Uniformidad sería decir, todos estamos cortados en el mismo molde. Unidad no es uniformidad. Uniformidad sería decir, todos somos igualitos. Y no es así, ¿verdad? O sea, unidad no es uniformidad. No hay ese dato de que todos estemos cortados con el mismo molde. Todos tenemos diferencias de carismas, de vocación, ¿verdad? Y eso sí. En cuanto a talentos, carismas, de vocación, todos somos distintos, ¿verdad? Y esto pues es importante insistir en que esa unidad es diversa, ¿verdad? Esa unidad es diversa. Por ejemplo, yo durante muchos años trabajé en pastoral vocacional. Y uno se encuentra allí con una gran cantidad de carismas presentes en diferentes institutos de vida religiosa, congregaciones, órdenes, y es sorprendente la riqueza en la diversidad que existe. Por ejemplo, cuando se hacían reuniones, había tal vez presencia allí de, ¿qué le digo?, 30 congregaciones. Y entonces uno comenzaba a escuchar aquello. Y periódicamente hacíamos lo que llamábamos una expo llamado, se llamaba la actividad, que es una exposición de carismas. Pero en un lugar grande, en un gimnasio, cada congregación hacía un stand donde mostraba su carisma, su fundador o fundadora y algunas de sus obras. Y era increíble. Al punto que muchos muchachillos que llegaban por ahí, algunos llevados a la fuerza por el colegio o lo que fuera, llegaban enojados porque se habían obligado a ir y se ven contentos e impresionados de lo que habían visto. Y sobre todo por la alegría que se residía en un ambiente en que todos los que estaban allí eran religiosos, religiosas, ya sean profesos o de formación. Entonces ahí uno se da cuenta que esa diversidad es una enorme riqueza. Sería tristísimo que todos fueran igual, todos fueran igual, que todos tuvieran la misma meta igual. Sería una cosa terrible, ¿no? Serían androides, ¿verdad? Y esto sé que no son androides, son seres humanos, con diversos carismas y vocaciones, y esto es una gran riqueza de la vida de la iglesia. Por ejemplo, igual pasa cuando uno trata a gente muy distinta de grupos y movimientos laicales, por ejemplo, ¿verdad? A mí me repude 1000 veces cada vez que yo escucho a alguien de la iglesia hablar pestes de otra gente, ¿verdad? Que movimiento, que tal otro es una porquería, que son no sé qué, que son conservadores, que son lo otro, que son no sé qué, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Usted los conoce, sabe qué hacen. Por ejemplo, ya de estos estaban por ahí multiplicando el email en que decían algo, que estaba para orar por él, que estaba no sé qué, que presionado, que lo estaban molestando, y que lo estaban amenazando, y que ¿quiénes? Grupos concretos de iglesia. Entonces yo ponía por ahí, dejen de declarar esta majadería, primero porque es hacer una difusión de una noticia que es falsa. Segundo, dejen de hablar mal de la gente de la casa porque es horrible, tiras por arriba y me van a pegar en la culpa en algún momento. Y por otra parte, respetemos. Si usted va a hablar mal de algún movimiento, vamos a hablar antes y lo veremos. Pero eso de andar hablando mal de la gente de la casa no me pudre 1000 veces. Si usted quiere hablar mal de X o Y grupo o movimiento de la vida de la iglesia, vaya, lo conoce, hable con la gente, esté con ellos un rato y luego diga a ver qué le parece. Pero antes no. Y menos cuando la gente opina con lo que dice La Nación, con lo que dice no sé qué revista, entonces eso es absolutamente irresponsable de parte de la iglesia y atenta contra la unidad, ¿verdad? Entonces es muy importante evitar esas majaderías que a veces se dan por ahí, ¿no? Entonces, una vez damos cuenta de que esa diversidad es una gran riqueza, que tenemos que respetarnos mutuamente y que tenemos al menos, si queremos hablar de algún grupo o movimiento, antes tenemos que ir a conocer qué se trata, ¿verdad? Así, hablando de los carismas más antiguos, ¿verdad?
Por eso yo quiero decir peste de los carmelitas, que tengo que ir a ver que existe una orden que viene del siglo XI, o los franciscanos, o los dominicos. Si yo quiero saber que es un jesuita, no me basta con ver una foto del Papa. Tengo que ir a informarme mejor cuál es la historia, qué fue San Ignacio, qué pasó después, hoy qué es la comunidad de Jesús, etc. ¿no? Si yo quiero saber cuáles son los valores populares, si quiero saber de congregación, si quiero saber de los Dei, si quiero saber de cursillos, si quiero saber de la versión ciudadana católica, si quiero saber algo acerca de Chaucer, si quiero saber algo acerca de la historia cristiana, bueno, vaya, pregunta y indague. Si yo quiero saber más sobre las salesianas, tengo que ver qué son. Si yo quiero saber más acerca de, por ejemplo, las carmelitas, pues tengo que ver de qué trata la cosa. Pero no puedo hablar de oídas, ¿verdad? Y menos de lo que dicen alguna literatura por ahí anticatólica o anti nosotros, ¿verdad? Que es un problema de Dios, ¿verdad? Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado. Esa diversidad también porque en algún momento yo sienta que yo no impacto con algún carisma en la vida de la iglesia, puede ser. Puede ser que yo no tenga vocación, por ejemplo, de cartujo. Pero porque a mí me gustan los cartujos, acaso la cartuja es mala. Si a mí no me gusta, pues nada más no vaya, no se arribe y ya está, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, siento un enorme rechazo, por ejemplo, sobre el estilo de vida cristiana que tienen, no sé, los hermanos de Chato Foucault, pues igual, no me gusta, ya está. Pero porque a mí no me guste, no dejan de tener cosas buenas, no dejan de aportar con la vida de la iglesia, ¿verdad? En concreto, por ejemplo, ustedes recuerdan que hace unos años hubo un gran problema con una congregación de la vida de la iglesia sumamente extraordinaria, con una gran obra a nivel mundial. A raíz del problema del fundador, son los legionarios de Cristo. Bueno, de los legionarios han dicho todas las barbaridades imaginarias. Pero es una congregación extraordinaria, con gente dedicada impresionantemente al Evangelio, con obras espectacularmente eficaces, colegios, seminarios, siguen teniendo la mayor cantidad de vocaciones en toda la iglesia, la congregación con más vocaciones en toda la iglesia, se tiene el centro de formación bioética más importante del mundo, ¿verdad? Etcétera. Legionarios de Cristo se llama eso. Entonces, efectivamente son una obra extraordinaria, pasó por una crisis, se ha rehecho prácticamente, la Santa Sede les dio la mano fuertemente para empujarlos y ya han ido saliendo adelante, tanto la parte del sacerdote se llama así, de Cristo, como la parte del laico se llama Reino de Cristo, ¿verdad? Entonces, han ido saliendo y es realmente de admirar que pues semejante crisis hayan logrado salir adelante. De la mano de Roma, que nos ha ayudado muchísimo a levantar y seguir adelante. Si no me gusta la religión, pues no me gusta. El hecho de que no me guste no hace que lo que hacen esté mal, ¿verdad? O como lo hacen esté mal, a mí no me gusta nada más, ¿verdad? Si no me gustan los jesuitas, pues a mí no me gustan tal vez. ¿Y qué pasa? Eso sí que los jesuitas sean una orden nociva para la iglesia después de más de 500 años de historia, ¿verdad? Los jesuitas seguirán adelante y les importará un rabo lo que suele pensar, ¿verdad? Pero yo, si lo digo en público, tengo que estar diciendo siempre algo de la gente que es de la iglesia, con una larguísima historia, con una obra enorme, impresionante, extraordinaria. Y si yo hablo, tengo que hablar siempre con conocimiento de causa. Y aprender también a ser capaces de discernir entre mis gustos y lo que es objetivo en el aporte de la iglesia. Y me gusta por ejemplo, alguien dice de repente, ser cursillos, eso es un asunto muy así, muy urbano, muy de eso no se ve por ahí, no se nota, eso no se hicieron, eso no hacen nada. Si ustedes oyen a alguien que dice eso, ustedes tarde o temprano reaccionan por lo que está diciendo. Usted está enterado, lo está diciendo, o lo dice porque alguien se lo contó, o porque un rumor llegó por ahí, un rumor, usted lo agarró en el aire y lo entendió además mal. A ver, ¿por qué digo lo que digo? Me siento molesto. El otro dirá, no, es que hay, un día me mandó un email y decía eso. Bueno, usted está molestado en investigarlo. Usted sabe si estoy diciendo mentiras. Usted contactó con su Instagram con él.
Entonces esta persona reconocerá, no, mira que me equivoqué, qué pena, uno le dirá, mire, entonces la próxima vez que quiera hablar sobre esto, primero me busca, está en mi teléfono, y cualquier cosa les explico con mucho gusto. Es más, si quiere vamos un día a un cliente para que se entere. Y ya está, ¿verdad? Entonces, esa sería un poco pues, el proceder, pero tenemos que evitar apuntarnos nosotros a esos otras cosas que dañan la unidad y también nos hacen quedar mal pensando que en la iglesia todos tenemos que ser cortaditos según mi imagen y semejanza, porque también es eso, ¿verdad? Uno siempre tiene esa tendencia a querer que todo el mundo piense y vea las cosas como yo las veo, ¿verdad? Finalmente dice, en la vida de la iglesia hay una gran pluralidad en el culto, la teología y en el derecho. En el culto hay diferentes ritos en la vida de la iglesia, ¿verdad? Hay diferentes ritos. No solamente está el rito occidental, hay otros ritos litúrgicos en la vida de la iglesia. Teología, hay escuelas de teología, ¿verdad? Diferentes enfoques. Podríamos decir que cada universidad tiene su enfoque, cada facultad tiene su enfoque, ¿verdad? No es lo mismo la teología africana que la latinoamericana, que la asiática, hay diferencias, ¿verdad? Y por otro lado, de derecho. Recordemos que en la iglesia hay código de derecho canónico para la iglesia latina y código de derecho canónico para la iglesia oriental. Hay dos códigos diferentes, ¿verdad? Entonces, también eso hay que tomar en cuenta que hasta en eso hay pluralidad. Segunda nota es la santidad de la iglesia. Justamente hoy en la mañana que estaba en el programa de Radio María, leíamos una reflexión que hacía el cardenal arzobispo de Viena sobre la santidad. Entonces aquí vamos a completar con eso un poquito. La palabra kadosh significa santo, ¿verdad? Santa sería kadosha, ¿verdad? Lo santo es lo que es de Dios, ¿verdad? La puerta santa, por ejemplo, en la muralla de Jerusalén, es una puerta sellada, porque por ahí entró el arca de la alianza para ser ubicada en la tienda del encuentro. Por ahí entró el arca, se selló, es la puerta de Dios, ¿verdad? Lo que es de Dios se sella porque es solamente para el uso de Dios. Por ejemplo, si yo consagro un cáliz para la misa, por ejemplo, es para la misa, acabó. Yo no puedo un día terminar de guardar el cáliz y tomar con Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Es solo para el culto divino y se acabó la cosa, ¿verdad? Entonces, lo que se consagra, lo que es de Dios, solamente es para el uso de Dios. Cuando hablamos sobre el kadosh, pensamos en el Antiguo Testamento, donde todo implicaba eso de separación. Lo que es de Dios se separa. Las comidas, los instrumentos litúrgicos, las puertas, todo es propio de Dios. Por eso es que es fácil entender cuando pensamos en la Virgen, ¿verdad? La capacidad que tuviera San José para entender a la mujer como la santa, la que es de Dios, la que es la madre del Hijo de Dios, ¿verdad? Si María es la Kadosha, pues entonces es la santa, es la que es de Dios, ¿verdad? Y cualquier niño con un centímetro de inteligencia, ¿verdad? Y ver rápidamente lo que significa lo santo en el ambiente del pueblo de Israel. Dios santifica a la iglesia. Cada quien responde a la invitación a hacer lo que se debe en cada tarea y responsabilidad. Decir que la iglesia santa no significa decir que todos somos confirmados en gracia, ¿verdad? O sea, no es así. Todos deberíamos ser intachables, impecables, perfectos. No es así, ¿verdad? Cargamos el pecado original y ciertamente estamos marcados por ello, ¿no? No estamos más portando mal que bien, pero por eso la gracia te ayuda, ¿no? Pero ciertamente el hecho de ser parte de la iglesia santa no significa ser impecables. Ideal sería que fuera así, para que fuéramos confirmados en gracia, pero lamentablemente no lo somos. Confirmados en gracia solamente la Virgen y se acabó, ¿verdad? En la vida de la iglesia solamente ha habido alguien confirmado en gracia, la Virgen María y Cristo. Los demás somos con defecto de fábrica, ¿verdad? Y tenemos que tener responsabilidad. En la página 72 tenemos la síntesis que hace el compendio sobre esto de la santidad. Es el número 165 del compendio que dice así: porque Dios Santísimo es su autor, Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu la vivifica con la caridad.
En la iglesia se encuentra la plenitud de los